De Juan, estamos en el capítulo 5. A los que nos visitan, estudiamos la palabra de manera expositiva. Tomamos un libro de la Biblia y vamos sobre ese libro, versículo por versículo, hasta culminar el libro o la carta. Y estamos estudiando ya desde hace varios meses lo que es la carta de Primera de Juan. Y hoy nos quedamos, la semana pasada, en los versículos 6 y estaremos haciendo lectura hasta el versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 6 hasta el versículo 12. Cuando lo tenga, le pido por favor, en reverencia a la palabra del Señor, que usted se ponga de pie conmigo y hagamos lectura todos juntos de la palabra del Señor. Digamos un amén si lo tiene. Dice su palabra: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Padre, gracias por tu palabra. Podemos acercarnos en la confianza de que esta palabra está viva y esta palabra es eficaz. Y la misma intención, Padre, por la cual la enviaste a la iglesia en el tiempo pasado, inspirado por tu Espíritu Santo, Señor, la aplicarás a nuestros corazones en el día presente, sabiendo, Señor, que tu palabra no pasa de moda, tu palabra no pasa de tiempo, tu palabra no tiene tiempo de expiración, sigue siendo viva y seguirá siendo el efecto por lo cual tú la has enviado. Prepara nuestros oídos espirituales y nuestro corazón para que tu palabra pueda hacer efecto y pueda, Señor, producir fruto al 100%. Guárdanos, Señor, de toda distracción en la mente del predicador y en la mente de los que escuchan, para que tu nombre, Señor, en Cristo Jesús sea hoy conocido y aplicado a nuestros corazones. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Puede sentarse, amada iglesia. Yo no sé si usted se toma el tiempo de escuchar los anuncios, mayormente los días sábados. Cuando usted pone la radio, usted va a tener anuncios allí de champú, anuncios de paneles solares, anuncios de vitamina para hacer al hombre o a la mujer más vigoroso. Y tiene todo tipo de anuncios habido y por haber. Los días sábados específicamente se utiliza para darle propaganda a todo este tipo de productos. Y es muy interesante porque la forma en la cual se está haciendo mercado en el tiempo presente es distinta a la que se hacía en el pasado. En el día de hoy han utilizado mucho el poder del testimonio para poder atrapar a la audiencia y a los posibles compradores de aquellos que
quieren vender. Y ese poder del testimonio, el mercado se ha dado cuenta de que si alguien le hace saber que ese producto le funcionó en su vida, crea la confianza para poderlo comprar. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, yo no estoy diciendo que el producto sea malo, hermano, estoy diciendo que así es la propaganda. Puede ser paneles solares, puede ser los multiniveles, donde tú tienes que vender un producto en específico. Y la mayoría de este tipo de propaganda con testimonio se escucha de la siguiente manera: este producto yo lo recomiendo, no porque alguien me habló de él, es porque ha sido de bien para mi vida. A mí me ha funcionado. Yo lo compraría aunque no lo venda. Yo no estoy diciendo si es real o no, pero hermano, un tipo de testimonio así atrae. A mí me cambió la vida y te la puede cambiar a ti, ¿no? Ese es el tipo de propaganda, de anuncios que escuchamos cuando las personas dan un testimonio. Compra este champú de sábila, porque yo lo recomiendo, y te enseñan allí al hombre que estaba casi como yo, luego con un pelo muy florecido, y dice, wow, hermano, tengo que confesarle que yo me he visto en la tentación de comprar ese tipo de champú. Es tentador. Y tú lo miras y tú dices, wow, esta sábila o este aguacate, mira cómo dejó este hombre. Entonces, no lo he comprado, por si acaso, pero capaz de que lo compro y se me acaba de caer el pelo que me queda, ¿ok? Ese tipo de testimonios atrae, hace que la gente pueda prestar atención. Obviamente, también podemos verlo, como digo, obviamente yo no sé si ese champú sirva o no sirva. Yo estoy diciendo la forma en que se hace la propaganda, ¿ok? En la televisión, usted ve un programa de televisión en el tiempo presente, tienen un panel de entrevistas, mayormente usted sabe del programa que estoy hablando. Después que tiene el panel de entrevistas, dice, vamos a ver lo que piensa la audiencia, vamos a ver lo que testifica la audiencia, y hacen una entrevista. Mi hermano, ¿usted en serio cree que la entrevista que le están haciendo la van a poner de una forma imparcial? No, hacen 100 entrevistas y te van a poner en la televisión el testimonio de lo que de alguna manera manipula o quiere llevar como un fin ese programa. Usted no se crea eso. Vamos a ver lo que piensa la gente en la calle. Claro, vas a decir los 5, por ejemplo, para que tengamos un ejemplo. Yo sé que este ámbito está candente entre los vacunistas y los no vacunistas, hermano. Pero si tú quieres dar una propaganda para que la gente se vacune, en el programa van a poner 5 entrevistados que digan, sí, porque hay que vacunarse, Y si tú tienes una propaganda que diga que la vacuna no es algo que todavía es seguro, pues tú vas a poner los 5. ¿Me entiendes cómo manipulamos por medio del testimonio para nosotros poder llegar a las masas? ¿Por qué quiero hacer esta introducción? ¿Y qué tiene que ver todo esto con los versículos que nosotros acabamos de leer? Y es que precisamente lo que está haciendo Juan es que él está poniendo el testimonio más poderoso, verídico, influyente y transformador en la vida de una persona, y es el testimonio del Hijo de Dios. Él va a testificar de aquellos que testificaron acerca de su presencia, acerca de su carácter, acerca de su esencia como Hijo de Dios. Y hermanos, ese es el testimonio más poderoso que nosotros podemos tener. Nada nos debe emocionar tanto, nada nos debe animar e impulsar tanto como testificar de que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, bajo la ira de Dios, y Él me dio vida, Él me transformó. Yo era su enemigo, ahora soy su hijo. Yo estaba muerto, ahora tengo vida. Él murió por mí. Ese es un testimonio transformador. Es un testimonio que no solamente la gente puede ver el impacto de esa obra en mí,
puede ver la historia en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La tumba está vacía. Por eso a mí me preocupa cuando yo escucho personas que dicen, hoy es día de testimonios. Y a veces nos impresionamos más por el hecho de que una persona diga, Dios me sanó. No por el hecho de que Dios no sane, Dios tiene el poder para sanar. Dios restauró mi matrimonio, qué bueno. Pero no hay testimonio más poderoso. Y hay otros que dicen, yo no tengo testimonio que dar, pastor. Si tú no tienes testimonio que dar, tú necesitas nacer de nuevo. Porque el testimonio mayor, más que haya Dios restaurado tu matrimonio, más de que Dios te haya sanado de una enfermedad, el testimonio más poderoso es que Jesucristo te salvó de la ira de Dios. No hay testimonio más poderoso que ese. Porque aquel que estaba enfermo, aquel matrimonio que estaba destruido y aquel pecador que iba camino al infierno no era diferente a mí. Necesitamos el evangelio. Y eso es lo que va a hacer entonces aquí Juan, y quiero que veamos como primer punto el testimonio de la declaración de la esencia de Jesús. Mira cómo comienza este versículo. Este es Jesucristo. Hay una coma ahí y yo quiero respetarla. Este es Jesucristo. Esa palabra puede para nosotros parecer muy obvia, muy simple, muy común. Sin embargo, lo que Juan está enfrentando en el contexto donde él escribe este testimonio acerca de Jesús era precisamente un conflicto en el término cristológico. ¿Qué quiere decir eso? Que había personas, un grupo en particular, llamado los gnósticos, que decían que Jesucristo, que Jesús era una cosa y que Cristo era otra. Jesús es un ser humano que se volvió Cristo cuando en el bautismo el Espíritu Santo bajó, pero lo que bajó fue Cristo en espíritu. Por lo tanto, Jesús es una cosa y Cristo es otra. Eso es una absoluta herejía. Y Juan está diciendo, este es Jesucristo. En otras palabras, en ningún otro se encuentra el Hijo de Dios. Este es Jesús el Cristo, el 100% Dios, el 100% hombre. Toda la esencia de Dios y toda la esencia de hombre. Este es Jesucristo. No hay otro. No escuchen al Jesús gnóstico. Este es Jesucristo. No hay otro. Eso puede, como les dije, parecer una expresión común, pero era y es en el tiempo presente una defensa a lo que los falsos maestros estaban introduciendo a la iglesia de un falso Jesús. Este Jesucristo, no otro, el que es unido, vino al mundo. Y mira la expresión que utiliza aquí Juan. Este Jesucristo vino al mundo. Ajá. Qué simple oración. Pero hermano, recuerda lo que estaba peleando Juan. Juan estaba diciendo que Jesucristo, que Jesús ya existía aquí. Y que el Espíritu era el Cristo, el ungido, el Mesías. Y está diciendo Juan, el Jesús que es el Cristo unido, Jesús, Mesías, la palabra Cristo quiere decir ungido, ungido de Dios, Cristo, vino al mundo. No fue que Jesús comenzó a existir en el momento del bautismo en el Jordán, como creían los gnósticos. No, este Jesús ya existía en la eternidad. Él vino al mundo. No es algo en el cual comenzó a existir en un momento dado de la historia. Él vino.
Nosotros no. Nosotros existimos cuando tu mamá y tu papá se unieron y hubo una concepción. Tú comenzaste a existir. Jesús nunca existió. Jesús siempre fue. ¿Usted está conmigo? Jesús nunca existió. Jesús siempre fue. Él es el eterno Hijo de Dios. Ahora el verbo, la palabra fue hecha carne, como dice la palabra, y habitó entre vosotros. Ese Jesús eterno que era uno con el Padre, que es uno con el Padre, vino y tomó forma de hombre, pero siempre existió. No tuvo un momento dado de la historia donde no existió. Él vino al mundo. Hermano, yo espero que usted haya desayunado bien, porque hoy Juan se va a meter en conceptos teológicos que usted tiene que sacudirse la nuez que tiene y ponerse listo en la palabra. ¿Ok? Porque arrancamos y no terminamos. Pastor, hasta ahí va bien. Amén. Jesús es el Cristo. Jesús es el Dios hecho carne. No es alguien que comenzó a existir. Amén. Eso es fácil de entender. Pero ahora Juan comienza a utilizar una terminología que si no la entendemos en el contexto de Juan, no la vamos a entender nosotros. Y él dice, este que vino, mira la palabra que él utiliza ahí, vino mediante agua y sangre. Vino mediante agua y sangre. Recuerda que Juan está dando un testimonio acerca de quién es Jesús, cómo es Jesús, por qué vino Jesús, quién testificó de Jesús, y él ofrece 3 elementos. Aquí ofrece inicialmente agua y sangre y termina diciendo, y el Espíritu también lo testifica. Ahora, ¿qué quiere decir este texto? ¿Qué quiere decir Juan cuando él dice que Jesucristo vino mediante agua y mediante sangre? Le voy a decir algunas cosas que hombres del pasado han pensado, predicado o enseñado sobre este texto. Algunos piensan que la expresión de agua y carne quiere decir la manera en que el hombre está compuesto. El hombre está compuesto de agua y el hombre está compuesto de sangre. La pregunta es, ¿Juan está dando una clase de biología aquí? ¿Esa es la intención del contexto, de que el hombre pueda entender de cómo está compuesto el hombre? No, esa no es la intención del texto para nada. Otros pensantes, teólogos del pasado, como por ejemplo Agustín de Hipona, que se conoce como el teólogo de la iglesia, él dijo que la frase agua y sangre tiene que ver con la muerte de Jesús, cuando los soldados le abrieron el costado. Con la lanza salió agua y salió sangre. Eso se encuentra en Juan capítulo 19. Ahora, el contexto que está hablando aquí es acerca de la muerte y la crucifixión de Jesús. Yo quisiera, Agustín, te respetamos, te amamos, pero esa no es lo que el texto está hablando. Juan Calvino, Martín Lutero y algunos reformadores dijeron que el agua y la sangre representaba una referencia al bautismo y la cena del Señor. Lutero y Calvino, gloria a Dios por sus vidas, pero el texto no está hablando de la cena del Señor. El contexto de lo que estamos viendo aquí no tiene nada que ver con la cena del Señor. Si nosotros estamos sacando del contexto lo que Juan está diciendo ahí, tenemos que ver a qué está relacionado. Y está relacionado al testimonio de la persona de Jesús. Que Dios dio testimonio de la persona de Jesús en el ministerio terrenal. La pregunta que tenemos que hacernos o hacerle al texto es, ¿dónde Dios el Padre dio testimonio
de que ese era el Hijo de Dios. Dos cosas. Número uno, en el agua, en el bautismo, recuerda, Jesús va a bautizarse y se escucha una voz del cielo que dice, Dios mismo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo mi solaz, tengo mi complacencia en él. Ese es el testimonio del agua. Que Dios testificó de la persona de su Hijo como Hijo de Dios. Él es el Mesías. Él es el ungido. ¿Sabes qué? Hasta aquí los gnósticos podían decir amén a eso. Porque los gnósticos pensaban que Jesús había venido y había sido testificado por Dios como el Cristo en el testimonio del agua. Jesús dijo, este es mi Hijo amado. Pero Juan dice, no solamente, obviamente, en el conflicto cristológico que se estaba dando en ese contexto, Juan dice, no solamente en agua. Jesús no fue testificado como el Cristo cuando fue bautizado solamente como creen los gnósticos, sino que Jesús fue testificado por el Padre y vino como Hijo de Dios, no solamente en agua, sino también en sangre. Y esto es lo que los gnósticos no podían decir amén. Testificó Dios que Él era el Cristo. En el bautismo, sí. Pero en la sangre, no, porque ellos decían que la sangre, todo lo que tenía que ver con lo material, era pecaminoso. Lo material era malo, lo espiritual era bueno. Entonces ellos no podían decir, Jesucristo fue testificado por Dios mismo. Dios testificó de Jesús como Mesías, como viniendo en sangre. ¿Y dónde fue el testimonio del Padre diciendo que Cristo era el Mesías en sangre? Cuando dice la palabra del Señor que Jesús estaba en la cruz del Calvario, pronunció la palabra Elí, Elí, lama sabactani. Padre mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice la palabra que expiró en ese mismo momento que Jesús da su último suspiro. Dice la palabra que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Dice la palabra que las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros, muertos resucitaron. Eso fue un momento donde Dios estaba testificando, el mundo entero, los que estaban a su alrededor, pudieron reconocer el testimonio de que verdaderamente este es el Hijo de Dios. Allí había un centurión romano que al ver lo que estaba sucediendo quedó atónito y lo único que pudo expresar fue, verdaderamente este es el Hijo de Dios. El testimonio de la sangre de la obra de Jesús. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No puede ser quitado. Cristo fue testificado por el Padre, no solo en el bautismo como creían los gnósticos por agua, sino también a través de la sangre. Lo que los falsos maestros no podían entender. Ese Dios hombre, ese Dios eternamente unido con el Padre, eso no lo podían afirmar los gnósticos. Ellos creían una herejía y Juan está refutando precisamente esa herejía. Dios hombre cuya muerte sacrificial expió el pecado. Si tú no puedes creer en Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, tus pecados no pueden ser expiados. Mira la importancia de tener una buena cristología. Si tú no puedes creer en Jesús
100% Dios, 100% hombre, tus pecados no pueden ser expiados. Una mala enseñanza de Cristo es una mala enseñanza de la expiación sustitutiva de Jesús. Y si tú no crees en la doctrina de la sustitución, tú no puedes ser salvo. La doctrina de la sustitución no es otra cosa que el Hijo fue puesto en el lugar de los pecadores para recibir el castigo de la ira de Dios. Si nosotros no creemos eso, no podemos ser salvos. Somos salvos porque Dios hombre tomó mi lugar y recibió el castigo por mis pecados. Es la razón por la cual nosotros somos salvos de la ira de Dios. Y esa gloriosa verdad la vemos plasmada en toda la Escritura. El que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Toda la Biblia, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, hablan precisamente de esa doctrina de la sustitución. El Espíritu, termina aquí el versículo 6, es el que da testimonio. Ahora hay otro que da testimonio. El agua dio testimonio, el Padre hablando. En la cruz hubo un testimonio del Padre hablando. Y ahora dice, el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad. La función principal del Espíritu Santo no es, como dijo G.E. Packer, es llenarnos de emociones y sentimientos. Esa no es la función principal del Espíritu Santo. La función principal del Espíritu Santo es testificar de la persona de Jesús. Eso es lo que dice aquí la palabra. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu testifica de Cristo. ¿Cómo tú sabes que una iglesia es una iglesia cristocéntrica? Porque una iglesia, llena del Espíritu, porque es una iglesia cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica es una iglesia que el Espíritu está moviéndose en medio de los corazones y el Espíritu te lleva a afirmar la verdad de Cristo. Por eso cuando usted tiene al Espíritu, ha sido nacido de Dios, cuando en una predicación Jesucristo es el centro, usted está por dentro diciendo sí a eso, amén a eso. ¿Por qué? Porque el Espíritu testifica de Cristo. Lo hizo en el inicio y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. El Padre exalta al Hijo, el Hijo exalta al Padre, el Espíritu exalta al Hijo. La triunidad no se exalta a sí mismo siendo Dios. Qué glorioso, hermanos. El Espíritu testifica de Cristo. Fue el Espíritu que anunció el nacimiento de Jesús. Fue el Espíritu el cual participó en la concepción de Jesús. Dice la palabra que el Espíritu vendrá sobre ti y lo que está en tu vientre será llamado Hijo de Dios. Si el Espíritu no cubre a María, no puede darse la concepción, porque María tenía pecado igual que usted y que yo. Por lo tanto, el Espíritu tuvo que venir sobre María para evitar que el pecado pudiera dañar la concepción. El Espíritu vino sobre el vientre de María, por eso que Jesús no tiene pecado. No tiene pecado no por causa de que María no lo tuviera. No tiene pecado porque el Espíritu vino sobre María. Y lo que fue concebido sin pecado. El Espíritu Santo es el que testificó a través del bautismo. No solamente fue la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado. Dice la palabra que el Espíritu vino como en forma de paloma, testificando: este es el Hijo de Dios. Es el Espíritu Santo en el cual dice la palabra del Señor que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Jesús comenzó a predicar su primer sermón en la sinagoga, Él se para y abre el libro del profeta Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para predicar las buenas nuevas.
El Espíritu Santo testificó en todo momento. Él es el Cristo. Él es el Hijo de Dios. Y 3, dice la palabra, son los que dan testimonio en la tierra. El Espíritu, el agua y la sangre, estos 3 concuerdan. Eso dice el original. Voy a hacer una pausa que no quisiera hacerla, pero la tengo que hacer. Si usted tiene la Reina Valera del 60, allí dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. ¿Sabes qué nosotros podemos decir a eso? Amén. Creemos en la Trinidad. Nosotros vemos claramente en su palabra la Trinidad. Los atributos del Padre los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. Los atributos que vemos en toda la Biblia están manifestados en las 3 personas de la Trinidad. El Hijo es soberano, el Padre es soberano, el Espíritu Santo es soberano. El Hijo perdona pecado, el Padre perdona pecado, el Espíritu Santo perdona pecado. El Padre es blasfemado, el Hijo es blasfemado, el Espíritu Santo también es blasfemado. El Hijo es omnisciente, el Padre es omnisciente, el Espíritu Santo es omnisciente. Todos los atributos del Padre los tiene el Hijo y los tiene el Espíritu Santo. 3 personas distintas que son un solo Dios. No hay duda en lo absoluto de eso. El Hijo en la cruz estaba recibiendo el castigo de Dios. El que no crea en la Trinidad, escúcheme bien, no es creyente. La Trinidad es una fundamental doctrina del creyente. Si el Padre no es una persona distinta, aunque es un mismo Dios, entonces ¿quién estaba recibiendo la ira de Dios? ¿De quién? ¿Ya ves por qué es importante la Trinidad? Una persona que no cree en la Trinidad no puede ser salvo. ¿Por qué? Porque si tú crees que el Padre y el Hijo es una misma manifestación y no son 3 personas distintas, ¿de quién en la cruz Jesús estaba recibiendo la ira? Si no era la ira del Padre, que estaba recibiendo por el pecado. Si no hay distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo, no puedes creer la doctrina de la sustitución. Que Cristo llevó tus pecados y la ira de Dios en tu lugar, no puedes ser salvo. Unitarios que no creen en la doctrina de la Trinidad no pueden ser salvos hasta que no entiendan lo que esto significa. Negar la Trinidad es negar los fundamentos de toda la Biblia. Dios se reveló en 3 personas y las 3 personas son un solo Dios. Aquí termina diciendo ese texto, los 3 son un solo Dios. Ahora, ¿por qué dije que tengo que explicar algo y me tengo que detener? Porque nosotros creemos todo lo que dice ese texto. Sin embargo, en el original griego, ese texto no estaba ahí. Este texto fue añadido por los manuscritos de la traducción latina moderna, en latín. Y fue añadido en medio precisamente de la controversia con la Trinidad, de la Trinidad. Hay muchos versículos que está escrito esto en manuscritos, ¿okay? De la traducción latina moderna, pero del griego original, ese versículo en particular no está en la Biblia, en el original griego. ¿Está bien? Ahora bien, eso no quiere decir que el hecho de que este pasaje no forme parte de los textos inspirados afecte en lo más mínimo la doctrina de la Trinidad en lo absoluto. ¿Está conmigo? La doctrina de la Trinidad es bíblica y lo que dice ahí es bíblico. Lo que pasa es que esa parte en particular no está en el original. Lo que sí podemos ver en el original es que dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. ¿Okay? Creemos
que por lo que dice el texto en el original, aunque ese pedacito que está ahí no está en el original griego, está confirmando de igual manera que Cristo es el Hijo de Dios, uno con el Padre. ¿Por qué? Porque tres son los que testifican. En otras palabras está diciendo lo mismo. Testifica el agua, Dios el Padre, testifica la sangre, Dios el Padre a través de la sangre de su Hijo como el Mesías, y testifica el Espíritu en el cual está diciendo Él es el Hijo de Dios. Así que aunque no esté en el original, no hay contradicción alguna. Podemos decir amén a lo que está diciendo la palabra del Señor. Ahí recibimos el testimonio de la deidad. Hermano, qué poderoso. No es el testimonio de Juan Pancho cara de queso, no es el testimonio de Juan pelo de caña, es el testimonio de Dios. Dios testificó a través del bautismo, a través de la muerte y a través del Espíritu Santo. Él es el Mesías. Él es el Hijo de Dios. Y Juan dice, si recibimos el testimonio de los hombres y ustedes creen las cosas que los hombres puedan decir, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si podemos creer lo que los hombres nos dicen, hombres mentirosos, hombres falibles, hombres que pueden mentirnos, ¿cuánto más, dice Juan, podemos creer el testimonio infinitamente mayor testificado por Dios mismo acerca de su Hijo? ¡Qué gloriosa verdad! El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Si tú has creído en el Hijo de Dios, testifica realmente que eso es una realidad en ti. El que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Si usted ha confiado en Jesús como Salvador de su vida, es porque el Espíritu que está dentro de usted puede testificar, afirmar que esas palabras son ciertas. Usted puede gozarse con esa verdad. Pero el versículo 10 continúa diciendo que el que no cree a Dios lo ha hecho a él mentiroso. O sea, que si usted cree que no necesita a Jesús para que sus pecados puedan ser perdonados y usted pueda ser salvo de su ira, es como, por ejemplo, Dios dice, confía en Cristo, Él te salvará, y tú respondes, yo no necesito a Cristo para ser salvo. Yo no necesito a Cristo, confiar en Cristo para ser salvo. O como Juan dijo en una ocasión, el que dice que no tiene pecado se engaña a sí mismo y el tal es mentiroso. ¿Por qué? Porque algo que revela la Escritura es que yo necesito a Cristo porque soy pecador. Decir que no lo necesitas, decir que no has pecado, es decir que no necesitas a Jesús. Cuando tú te empeñas en tu autojusticia, cuando tú te empeñas en tu yo entronado, hermanos, es porque tú estás menospreciando el sacrificio de Jesús. Pablo dice, yo me glorío y me glorío en una cosa, en la cruz de Cristo, porque de los pecadores yo soy el primero. No debemos gloriarnos de que soy un pecador, pero hermanos, debemos gloriarnos que mis faltas son muchas y su gracia es mayor. Debemos gloriarnos de que yo no podía llenar los estándares de justicia y Dios me dio a su Hijo. Negar tus pecados es negar a Cristo. Porque Dios envió a su Hijo precisamente a morir por nuestros pecados bajo la ira del Padre. El que no confiese a Jesús como Señor, este está llamando a Dios mentiroso.
porque está negando el testimonio de Dios mismo. El testimonio que Él dio en el agua, el testimonio que dio en la sangre y el testimonio que el Espíritu Santo testifica. El que tiene al Hijo, dígalo fuerte, iglesia. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Las personas que hacen con el testimonio de Cristo el centro de su vida, la razón de vida, dice la palabra que aunque esté muerto, Jesús dijo, vivirá. Si usted ha creído en Cristo, la palabra dice que usted estaba muerto. Y si usted ha creído en Cristo, no ha creído como una simple forma lejana de decir, bueno, yo creo en el carro, pero yo no lo uso, yo no lo enciendo, yo no hago nada con el carro. Hermano, tú no crees en el carro. Si tú crees en el carro y caminas a pie, tú no crees en el carro. No es la simple hecho de una aceptación mental de la persona de Jesús. Es un aferro, es una forma de una entrega absoluta donde solamente tienes tu esperanza en la persona de Jesús como tu Salvador. El que tiene al Hijo ha pasado de muerte, como dice Efesios capítulo 2, a vida. Ha pasado de las tinieblas a la luz. Ha pasado de ser enemigo a hijo adoptado por Él. Vamos a morir, sí, pero la esperanza gloriosa del testimonio del Hijo es que aunque tú estés muerto, vivirás. La muerte no puede contener a un hijo de Dios. El creyente deja de existir de este cuerpo. Pero dice la Escritura que tú sigues vivo. Prefiero, decía el apóstol Pablo, estar con Cristo, que es mucho mejor. Esperando el glorioso día donde la final trompeta suene y los muertos en Cristo sean levantados. Se me dé un cuerpo glorificado y esté eternamente con el Padre. Los creyentes no mueren. ¿Usted piensa que solamente Superman podía hacer eso? Los creyentes no mueren. Si tú estás en Cristo, no morirás. ¿Pero cómo es eso, pastor, que no va a morir? Bueno, sí, vas a dejar de respirar, pero seguirás vivo en la presencia del Padre. Estaremos para siempre con Él. Y quiero decirles algo por si acaso usted se lo olvidó. Tú te vas a morir. Un día tú dejarás de respirar. Un día tú te tendrás que encontrar con el Padre de gloria. Un día tú vas a ser juzgado. Y dice la palabra del Señor que quien ha creído en el testimonio de su Hijo tiene la vida, versículo 11, y el que no cree, ¿qué dice la palabra? Le ha dado vida eterna y esta es la vida eterna de su Hijo, versículo 12, el que no cree, no tiene la vida. En otras palabras, no es que te vas a morir, es que estás muerto. Si tú no tienes el testimonio del Hijo de Dios, no es que te vas a morir, es que estás muerto en tus delitos y pecados, estás muerto. ¿Y qué es lo que va a suceder en el momento que te mueras? Continuarás en una mortandad espiritual por toda la eternidad bajo el juicio de la ira de Dios. El que está en Cristo tiene la vida porque pasó de las tinieblas a la luz. La segunda resurrección nos va a ser dada cuando se nos dé el cuerpo glorificado. La primera resurrección se nos dio cuando recibimos el testimonio de la vida de Cristo Jesús. Pasamos de muerte a vida. Iglesia, esta es la gloriosa promesa para aquellos que han creído en Cristo Jesús. ¿Cómo vamos nosotros a descuidar
una salvación tan grande como dice el libro de Hebreos? Si el que tiene al Hijo tiene la vida, yo le pertenezco a Él, Él me pertenece a mí, yo y el Padre estamos en una comunión. Aquí no dice el que tiene membresía en la iglesia tiene la vida. Aquí no dice el que pertenece a una denominación X tiene la vida. Aquí no dice el que hace tal o cual práctica tiene la vida. Aquí dice el texto, el que tiene al Hijo. ¿Tiene usted a Cristo? ¿Es Cristo la única razón de seguridad para tu salvación? ¿Es Cristo Jesús, como decía el apóstol Pablo, tu vivir? ¿Es Cristo el deseo de tu corazón? El vivir es Cristo, decía Pablo, y el morir no es otra cosa que una ganancia, porque yo vivo para Cristo y si yo muero me voy a encontrar con Él. Amén. ¿O no es lo que tú quieres? Ahora bien, yo no quiero que caigamos en un estado de depresión. Me quiero ir. Porque mira esta vida, mira estos huesos, me duele, me fastidia mi marido, hijo del demonio. No de esa expresión. Es un anhelo por estar con Cristo. Es lo que me hace querer estar en su presencia. No es un anhelo de escapar de mi enfermedad solamente. No es un anhelo de escapar de mi esposo solamente. Es un anhelo de estar con Él. Adorarle a Él, vivir para Él. Bendecirle a Él. Ya no pecar contra Él. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. El deseo del corazón de todo genuino creyente es en su interior continuamente reconocer la necesidad de Cristo en su vida y estar en la presencia del Señor. Y amado amigo que te encuentras aquí que no es creyente, yo quiero que estas verdades puedan quedar claras y grabadas en tu mente. El Padre ha testificado acerca de su Hijo. El Padre ha dado un testimonio claro en su bautismo, un testimonio claro en su crucifixión, un testimonio claro en su resurrección, y continuamente el Espíritu Santo está señalando, levantando, exaltando el nombre de Cristo. Allí está el Espíritu de Dios, moviéndote a mirar al crucificado para que en un momento pueda decir tu corazón, verdaderamente este es el Hijo de Dios, me arrepiento de mis pecados y creo en la suficiencia de los méritos del Señor Jesucristo para salvarme. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Abandona tu pecado, aférrate a la cruz y vive para su gloria. Creyente, vive a la luz de la verdad de lo que ya tenemos en Él. Ya hemos sido aceptos, ya hemos sido amados, ya hay un testimonio que continuamente vemos reflejado en la Escritura y el Espíritu testifica, afirma, se regocija cada vez que Cristo es proclamado y levantado. Cuando Él fuere levantado, dice la palabra, a todos atraeré hacia sí mismo. Que Cristo sea levantado en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, para que podamos vivir para la gloria del Señor. Oremos. Padre, gracias. Gracias por la bendita, exquisita, gloriosa, suficiente palabra inspirada por ti. Gracias, Señor, porque ella es el retrato de la gloria de Jesús. En toda la Escritura está plasmada la gloria de tu Hijo. Y que no haya, Señor, mayor anhelo en nuestros corazones que a través de tu Espíritu por la palabra podamos, Señor, ver a Cristo que salte de los textos. Poder ver a Cristo, Señor, cuando nosotros podamos leer la Biblia, podamos ver a Jesús. Cuando escuchemos, Señor, predicaciones de la gloria del Hijo, podamos regocijarnos. Porque el Espíritu Santo está obrando en medio de nosotros.
Tu espíritu exalta al Hijo. Tu espíritu exalta la gloria del Cordero de Dios. Y Señor, guárdanos de caer en las falsedades de las distintas cristologías que se están, Señor, enseñando por el mundo. Hay mucha mentira, hay mucha falsedad, hay muchos falsos Cristos, como bien fue profetizado por tu Hijo Jesús. Pero Señor, hay un Cristo revelado, testificado por el Padre, testificado por el Espíritu, testificado en la cruz del Calvario, en el cual, Señor, aunque se levanten voces que quieran cambiar al Cristo revelado en tu palabra, el testimonio mayor, incambiable, inconmovible, suficiente, lo tenemos, Señor, en que el Padre ha hablado, tu Hijo ha testificado, y Cristo es la evidencia dejada, Señor, a través de lo que hiciste al venir aquí en la tierra, y dejada inspirada por tu Espíritu en la revelación de la infalible palabra tuya, Señor. Revélanos a tu Hijo cada día más y guárdanos de buscar cualquier otra fuente de la revelación de la gloria de tu Hijo que no sea en lo que ya tú has testificado. Esto es un testimonio fiel, es un testimonio verdadero. Todo lo demás es arena. Estamos anclados en la roca inconmovible del testimonio de Cristo. A ti sea la gloria en Cristo Jesús. Amén. Amén.